Gracias, profesora Irma. Creo que me escucha, ¿verdad? Sí. Sí. Tengo abierto aquí Gracias. Sí, tengo aquí abierto el chat. Saludos de Adriana Calderón, saludos a todos, un abrazo Irma, qué gusto escucharte, dice Adriana, excelente, Pedro Casale, Irania, excelente presentación, Camila Casani, una alumna nuestra de la Escuela de Letras, pues maravillosa clase, muchas gracias profesora, y también María José Galucci, agradecimientos María José, de Alexandra, excelente conferencia, Alexandra Álvarez, bueno, aquí elogios para ti. No tanto, Era de por favor. esperarse tanto. Sí. Bueno, lo estoy leyendo, me imagino, increíble clase. Pues tú has dicho que es una clase, no es una conferencia. Pues los estudiantes de la Escuela de Letras que no han tenido la oportunidad de cursar contigo, pues yo les he dicho a muchos de ellos que asistieran para que vivieran esa experiencia de tener como profesora y, y disfrutar una clase contigo, ¿no? A ver, dice aquí Fabiola Mendoza, qué gusto que haya tomado un poema de cadena. Pues aquí te dice que bueno que hayas elegido, seleccionado un poema de cadenas y ese poema Fracaso. Y bueno, siguen aquí las felicitaciones. No sé si alguien quiera levantar la mano y hacer alguna pregunta. Bueno, yo les voy en cuanto a por qué escogí un poema de cadenas, más allá de las relaciones personales que ustedes conocen, que no fueron las que me motivaron, me parece que Rafael Cadenas representa para mí la universidad, y esa universidad que no se rinde, que sigue a pesar de los años produciendo, trabajando con ahínco. Y bueno, por eso escogí a Rafael Cadenas, porque además de representar la universidad, representa también nuestra escuela en la que trabajó muchos años. Esa es la razón. Claro, nuestro profesor en la Escuela de Letras y bueno, además premiado, ha recibido varios premios y ahora ha sido postulado para el premio Cervantes varias veces, ¿no? Y esta vez lo hemos postulado desde la universidad. Entonces, bueno, podría, no sé, me ha llamado decir algo, si me lo permiten, porque de tu presentación que está centrada en, y el título es revelador, la experiencia de la lectura literaria. Entonces, si vemos ahí las palabras, pues, experiencia y la lectura, ¿no? Entonces, en la primera parte, tú hablaste de la comunicación literaria y el doble propósito. Desde la perspectiva del escritor, dijiste en ese pacto, bueno, que se establece entre escritor y lector, es el de rehacer la realidad y movilizar sensiblemente al lector. Ahora, el lector, por su parte, que se acerca al texto y va a ser esa lectura, va a vivir esa experiencia, la que tú bien nos has hablado, pues tiene a su vez que recrear las situaciones que se plantean en el texto y aceptar ese pacto. Como posible, tiene que aceptar como posible el universo ficcional, en este caso poético, que se le presenta en ese escrito. No hablaste de pacto, pero en tu libro sí hablas de pacto ficcional en el que analizas relatos, obras narrativas, porque estás analizando una obra o un poema, ¿no? Entonces, aunque no has mencionado directamente el pacto, pues si lo has dicho directamente cuando hablas de que tiene que aceptar como posible, ¿no? Lo que se le presenta. Entonces ahí, yo sé que en alguna parte del libro lo dices, pero ahora no lo encontré, que hablas que en ese pacto que se establece entre el escritor y el lector, se tiene que sumergir. Es un pacto que le digamos que
ambos aceptan ambos aceptan los hechos presentados y fingen que los hechos sucedieron, y ese fingimiento es lo que nos permite sumergirse en la historia. Bueno, aquí en este texto. Es decir, se sumerge. Entonces aparece esa palabra de sumergirse, entonces eso a mí me evocó el agua, el mar. Es decir, el lector como se tiene que sumergir en el texto como que es como el que se sumerge en el agua, y por supuesto cuando uno se sumerge en el agua, uno pues se sumerge para darse un chapuzón o para alcanzar cierta profundidad, o como el buzo para llegar al fondo y encontrar un tesoro. Es decir, la experiencia literaria está allí, digamos, no sé, esa analogía, no sé qué te parece esa analogía al texto como el mar, y que además que implica muchos peligros. Es decir, es una experiencia que implica un trabajo, un trabajo además arduo, ¿sí? Como el nadar, dar brazadas para no ahogarse, ¿verdad? Entonces, claro, a mí no sé, me pareció que esto de recatar lo del pacto, me parece más bien como un pacto de creación, entre el escritor y el lector hay un pacto de creación, o sea, de interpretación, sí, que nos lleva más allá. Ese más allá que es el sentido, sí, un sentido que puede ser una revelación transformadora. No sé si tú puedes comentar algo de esto. Bueno, Sí. voy a tratar de rescatar todo eso. Cuando traje no, estoy buscando, no lo encuentro, pero de todas maneras lo que voy a decir. Yo en esta conferencia, en algún momento, quise traer un esquema muy complejo de la comunicación literaria, donde efectivamente se ve ese pacto entre el lector, entre el productor del texto y el lector. Ahí hay un toma y daca, pero ese toma y daca solo se concreta cuando un lector toma el texto y lo hace suyo. Si no, eso es letra muerta que quedó allí guardada en un estante. Ahora, las condiciones de lectura, las condiciones de ese pacto son distintas, dependiendo de quién toma el libro, en qué circunstancias lo toma, qué ha vivido, qué ha leído. Eso es importantísimo. Yo traía otro ejemplo, que es un texto también de Rafael Cadena, que empieza hablando de nunca encontramos el grial, por ejemplo. Y he analizado otro que si el lector no maneja la idea de qué es el grial y por qué lo buscamos, pierde la mitad de lo que se le quiere decir. Pero siempre encontrará su propia lectura, y eso es importante. Siempre encontrará su sentido. El sentido será más rico, o los sentidos serán más ricos en la medida que maneje más herramientas, pueda reconstruir el contexto, pueda ver todas estas cosas que nosotros hemos visto. Entonces, ese pacto es la base de esa comunicación. Y ese pacto transforma al lector, lo hace cómplice de ese creador. Y a ese creador lo hace también, digamos que existir mientras trabaja en función de ese lector que imagina, que nunca coincidirá con el real. Pero bueno, es todo un ejercicio de que cada quien haga lo virtual que está en el texto real para sí mismo. A mí me parece, y lo digo por mí, por mi propia experiencia conmigo y con los alumnos, que leemos superficialmente, precisamente porque no aceptamos el pacto, porque no nos entregamos a la lectura. Claro, para este tipo de lectura se necesita tiempo, se necesita dedicación y se necesitan muchas ganas de hacerlo. Bueno, no sé si contesté, pero más o menos por ahí. Maravillosamente, porque claro, ese pacto es un pacto de compromiso. Igual que uno piensa en el pacto matrimonial, ¿verdad? Ese pacto, y como pacto se puede romper. Claro, eso te iba a decir, me faltó eso. Cuando a ti un libro no te gusta, por alguna razón, tú sientes a la tercera página que ese pacto se rompió y que nunca tuvo un fundamento. Entonces, bueno, eso suele suceder, ¿no? Sí, bueno, cuando se rompen esos pactos es
Podemos leer todo el texto, pero eso no significa que hayamos hecho el pacto de comprenderlo. Es correcto. Bueno, en este caso, cuando tú hablas de sentido, es la interpretación. Es decir, hay que estar dispuesto, prometido a hacer la interpretación, que es lo que nos va a llevar ese proceso de interpretación a recuperar ese sentido, a llenar los vacíos de sentido que puede haber en el texto. Y en la medida que hagamos ese trabajo, pues hay una transformación en el lector, si no, no la va a ver. O sea, es como el que se da el chapuzón y no, vamos a decir no, que hay niveles de pacto y niveles para sumergirse en ese mar del que tú hablas. Hay unos que nos podemos quedar en un nivel de interpretación y otros que pueden ir más adelante, pero en esa interpretación siempre está el aporte personal de cada quien. Es distinto y por eso la lectura de uno no va a coincidir con la de otro. Y como digo, este ejercicio es un ejercicio que es una muestra clarísima de la subjetividad del lector, a pesar de que se usen herramientas lingüísticas. Bien. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, no sé cuánto tiempo tenemos, Fedora. La profesora debe estar agotada porque nos ha hecho una clase maravillosa de 1 hora y media, 2 horas académicas. Cumplió lo que nos ha prometido. Estamos muy contentos. Yo, por supuesto, que la tuve de profesora, debo decirlo, no le va a gustar que lo diga, pero que no le gustan los halagos, pero la tuve de profesora a ella, Mercedes, a Irán, a todas, a Adriana, es un placer que estén todas aquí, a Marta la he visto, y bueno, a ti, gracias a ti, porque esto era también de agradecer, estoy en la Escuela de Letras y ahora estoy en el instituto. Entonces va mi agradecimiento para mi querida profesora Irma Chumaseyo. ¿Alguien más quiere? ¿Cómo está Fedora el tiempo? Gracias, Consuelo, y gracias a todos los que han tenido la paciencia de oírme. Bueno,